Hace 2 semanas inició el curso en la maestría en psicoterapia y estaba yo en clase y una alumna mía me, platicó en la clase, estaba comentando que se sentía muy agotada y entonces nos platicó que tenía un bebé recién nacido y que sentía una necesidad de dormir inmensa, ¿no? Porque llevaba ya pues un buen tiempo, no sé si días o semanas, sin poder dormir adecuadamente, ¿no? Entonces nos estaba platicando esto y comentaba que su esposo le decía que dejara dormir un poco más, pues que dejara llorar al bebé un poco más, ¿no? Para que pudiera dormir, etcétera, ¿no? Entonces me quedé yo pensando, ¿no? La verdad es que es un tema, a mí me encanta, no era el tema de la clase, obviamente, yo estaba dando otro tema ese día, también de psicología, pero me encanta a mí esos temas que tienen que ver con los bebés, ¿no? Entonces la pregunta es si debemos dejar llorar al bebé o no, o hasta dónde debemos dejarlo llorar, ¿sale? Ese día yo le respondí, le di una respuesta, pero bueno, me quedé yo con la idea, me quedé pensando. Y justamente el día de ayer llegó a mí un artículo, estaba yo leyendo sobre la teoría del apego de Bowlby, si no la has escuchado, es muy interesante, y vi un video y un pequeño artículo sobre Mario Marrones, espero no decir mal el nombre, sobre una teoría del apego, un enfoque moderno, un libro muy interesante, y veía yo una reseña en una página que se llama www.aperturas.org, te lo voy a dejar acá en los comentarios o en alguna parte del video, para que puedas ver la reseña completa, y venía una frase de Mary Ainsworth sobre el apego y lo importante que es que los cuidadores, es decir, papá o mamá, seamos sensibles en responder a las necesidades y los deseos de los pequeños, ¿no? Entonces, justamente todo este debate viene por estas teorías, sobre todo la teoría del apego. La teoría del apego habla sobre la importancia del vínculo que se establece entre el pequeño bebé y los cuidadores, ¿sí? De hecho, hay un video sumamente interesante que encontré en YouTube, también te lo voy a dejar aquí en las tarjetas, que explica perfectamente bien el experimento de Mary Ainsworth. Lo que hacía, en resumen, es estaba el bebé con la mamá, bueno, bebé de 1 o 2 años, jugando en la sala, y entonces llegaba una extraña, una mujer extraña, y se sentaba a jugar. Y veían la reacción del bebé. Después de unos minutos salía la mamá, veían la reacción del bebé, regresaba la mamá, veían la reacción del bebé, sobre todo para ver si la mamá era capaz de calmar al bebé, si el bebé lloraba, en fin, todo esto que tiene que ver con el vínculo. No explico más porque el video lo hace perfectamente bien. Y al final Mary Ainsworth de ahí saca su teoría de los 4 tipos distintos de apegos. Y el apego saludable es el apego seguro. El apego seguro implica, en términos generales, que si la mamá se desprende o se aleja del bebé, el bebé llora porque hay un vínculo importante, un apego seguro. Pero si la mamá regresa, el bebé se calma, ¿sí? Entonces, más o menos tiene que ver con esto. No voy a entrar mucho en detalle, pero a mí lo que me interesa es quiero unir y hacer una reflexión contigo sobre este tema de si debemos dejar llorar a los bebés o no, ¿sí? Y un poquito el contexto es esto, ¿sí? Yo tengo 44 años y yo recuerdo que cuando era pequeño mis papás, mis tíos y los mayores llevaban este tema de la educación un poquito más ruda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, si un bebé o un niño lloraba o hacía un berrinche, pues normalmente lo atendían, pero también lo dejaban llorar y hacer el berrinche y no había mayor problema. Y nosotros, los niños, que ahora somos generación X, pues nos calmábamos, ¿sí? Si el problema no era muy fuerte, nos calmábamos solos, ¿sí? Pero al final, bueno, pues nuestra generación X hay de todo un poco. Algunos logramos hacer apegos seguros y otros no lo logramos, ¿sí? Dependiendo qué tan difícil haya sido la situación. Pero muchos de nosotros sabemos que generamos cierta resiliencia y pues de alguna manera hay ciertas cosas que enfrentamos con mayor facilidad que otras generaciones, ¿sale? Entonces, un poquito mi reflexión va por acá. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, antes, digamos, la educación tradicional, nuestros padres, nuestros abuelos, pues era
la educación y la manera de educar a los hijos era más ruda, o sea, había más uso de la fuerza física, ¿no? Y en general a los niños se les dejaba, ¿no? La generación X nos caracterizamos porque nos dejaban a nuestra vera, a nuestro camino, éramos muy libres, pero también un poco descuidados, ¿sí? Y entonces la psicología empieza a avanzar, a hacer estudios como este del apego, y los educadores y los padres y la comunidad se empiezan a dar cuenta que no es tan saludable dejar que un niño llore hasta el agotamiento o no hacerle caso, porque puede haber necesidades o deseos importantes que requieran ser atendidos. Y entonces aprendimos junto con la psicología a ser más sensibles a las necesidades de los niños. Obviamente, y perdonando todas las dimensiones, estoy hablando ahorita de un contexto en México, en la ciudad de Puebla, pues digamos clase media, con características muy específicas. Obviamente esto no es generalizable, pero es una reflexión sobre cómo han cambiado las perspectivas en términos de educación. Y ahorita voy a mis conclusiones, ¿sale? Entonces, bueno, pues antes había una manera de educar a los hijos, y ahora hay una tendencia nueva, es decir, nuestros jóvenes que están teniendo hijos pequeños, como mi alumna, ¿no? Que están criando hijos, están educando de una manera distinta, ¿sí? Y están más comprometidos con el desarrollo y sobre todo más comprometidos y comprometidas con las necesidades del pequeño, del bebé, ¿sí? Hoy en día tenemos una mirada más humana, más sensible, basada en todos estos estudios del apego y muchos otros, porque sabemos que los primeros años de vida, desde Freud, ya lo sabemos muy bien, los pequeños traumas o dificultades en la infancia pueden tener repercusiones en la edad adulta, ¿sale? Entonces, aquí es donde viene el problema, ¿sale? La psicología nos aporta información, ¿sale? Pero ahora parece que estamos dando un enfoque que yo no estoy totalmente de acuerdo, porque considero que no está, digamos, pues afinado, perfilado o en congruencia con la psicología humanista. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, primero dos cosas. Si un niño pequeño, un bebé, se le deja llorar, puede ser que no se le atienda una necesidad importante y esto genere algún tipo de reacción en él. Vamos a llamarle un pequeño trauma, ¿sale? Pero primero entender que no necesariamente la psicología y el ser humano somos causa y efecto. O sea, es decir, si dejo llorar al bebé, no necesariamente va a haber la consecuencia negativa, ¿sí? En algunos casos sí lo puede haber, y hay muchos estudios que lo demuestran. Entonces, primero, no es un hecho que si un día me quedo dormido o dormida, mi hijo va a tener un trauma seguro porque me quedé dormido y no escuché su llanto, ¿sí? No miremos en términos de causa y efecto. Es más complejo. El ser humano es más complejo. Bien, ahora, vamos a suponer, y eso es lo que a mí me preocupa que está sucediendo ahorita, que tú eres una madre o un padre súper entregado y comprometido con la educación de tus pequeños, ¿sale? Lees algunos artículos, sigues a algunos youtubers, alguna revista, medios de comunicación, y sabes que es importantísimo atender las necesidades del bebé. Importantísimo, ¿sale? Y entonces, ¿qué sucede? Que este tipo de información en nuestra época actual, nuestra época moderna, 2021, en medio de una pandemia, pero sobre todo una época moderna, más bien diría yo postmoderna, ¿sale? Con todo el uso de la tecnología, las redes y todo, hemos creado un espíritu, una época, un ambiente de excesiva positividad y excesivo perfeccionismo, ¿sí? Este concepto de la positividad no es mío, es de un filósofo coreano que vive actualmente en Alemania, que yo sigo y admiro muchísimo, que se llama Byung-Chul Han, que tiene varios libritos. Uno de ellos es La Sociedad del Rendimiento, te lo recomiendo muchísimo. Voy a dejarte también algunos enlaces para que puedas consultar, que habla sobre el exceso de positividad que hay en nuestra época. ¿Qué quiere decir? Y voy a tomar el ejemplo del bebé que llora, ¿sí? El bebé llora,
Hay teoría psicológica que apoya que no debemos desatender a los bebés, debemos de ser sensibles porque eso da los mejores resultados, pero nosotros tenemos una manera de pensar, vivimos en un paradigma positivista que lo que hace es occidentalizar y maximizar, perfeccionar las ideas, los procesos, las metas y la forma de vida en general. ¿Qué quiere decir? Que lo que interpretan nuestros jóvenes es que deben atender las necesidades siempre. Es decir, entre mejor atienda las necesidades del bebé, un mejor desarrollo personal, humano, emocional y psicológico va a tener. Y tú dirías, pues sí, entre más lo atienda, mejor desarrollo. Pero aquí viene la parte fina de la reflexión que quiero hacer contigo. El problema es que en dónde te detienes, ¿sí? Ustedes saben que un bebé, los que hemos tenido bebés, es muy agotador y lloran mucho tiempo, muchas veces al día. Normalmente tienen necesidades, ¿sale? Pero primero, ¿estamos seguros que los bebés siempre lloran porque hay una necesidad concreta y real que debe ser atendida? Porque aún así, suponiendo que eso fuera cierto, no siempre alcanzamos a cubrir su necesidad, aunque estemos despiertos las 24 horas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aunque queramos satisfacerlas, de todas maneras no lo vamos a lograr, ¿sí? Eso es lo que está pasando con tanta positividad, que es tal la demanda de perfección que no lo logramos. ¿Qué es lo que sí logramos? Dice Byung-Chul Han, perdón, ¿qué es lo que dice este filósofo Han? Que lo que sucede es que llevamos todo a tal punto que terminamos en el agotamiento, ¿sí? Y el agotamiento, hay una enfermedad muy famosa que se llama burnout, ¿no? Pero es llevar al extremo del rendimiento. Queremos ser tan buenos padres, tan sensibles a las necesidades de nuestros hijos que nos llevamos al extremo del agotamiento y de la culpa, ¿sí? Es decir, si no logro atender todas las necesidades y me doy cuenta que empiezo a fallar porque a veces me quedo dormido, a veces estoy muy cansado, a veces le pego ahí una pequeña levantada de voz a mi hijo, siento muchísima culpa por el daño potencial que le puedo crear, ¿sale? Y entonces así se cierra el círculo de la positividad y el rendimiento, porque no sabemos detenernos, no sabemos parar y tomamos algo fantástico, como la teoría del apego, lo llevamos al extremo y lo convertimos en algo totalmente poco saludable, ¿sí? Porque el niño va a tener la misma atención, o sea, es decir, no porque estés más horas despierto, vas a poder atender más, vas a poder atender todas las necesidades. O sea, es un hecho que no podemos atender todas. Los padres nos debemos esforzar por cumplir la mayor cantidad de necesidades y deseos de nuestros hijos. Pero hay que entender que no vamos a poder lograr todas. Entonces, vamos a terminar agotados o culpabilizados, ¿sí? Esta es una primera reflexión. Y tú dirás, bueno, Juan Antonio, pues qué panorama tan desalentador, ¿no? No creo que sea así. Y con esto voy a ir cerrando mi reflexión de este video. Y es lo siguiente, a mí me preocupa que en el supuesto caso de que pudiéramos cubrir todas las necesidades, o sea, vamos a suponer que una mamá o un papá estuviera tan preparado, tan coordinado y sea tan disciplinado que pueda atender todos los llantos del bebé. Todos, supongamos, cosa que no creo que sea posible, pero supongamos por un momento. ¿Qué pasaría si tú pudieras atender todas las necesidades del bebé en ese momento? Me pregunto yo, ¿no sería acaso eso también peligroso? ¿No dejaría un solo espacio, ni siquiera un pequeño espacio para un camino de negatividad y de crecimiento? De negatividad y de crecimiento. Y tú vas a decir, ¿cómo? A ver, Juan Antonio, regrésate. Sí, vamos ahí. Es decir,
Si yo pudiera cubrir todas las necesidades de mi bebé no experimentaría ni siquiera un mínimo de frustración durante los primeros meses. Cada vez que llora, ipso facto la mamá, entrenada con 20,000 libros, o el papá, sabe si el niño tiene hambre, tiene sed, necesita cariño, se espantó, todo. Lo sabemos todo y lo atendemos perfecto. El niño no tiene ni un solo instante para experimentar un poco de frustración. No voy a entrar en detalles, seguramente voy a hacer un video más adelante de esto, pero mi hipótesis es que esto generaría nuevos problemas en el bebé. Nuevos problemas en el bebé, ¿sí? Entonces, yo creo que la desatención de los niños, la negligencia, es muy perjudicial desde el punto de vista psicológico, ¿sale? Pero pasado un límite, yo diría, pasado un límite, puede ser hasta saludable que el niño aprenda también a autorregularse lentamente. Es decir, un poco de llanto, ¿no? Aunque él no puede satisfacer sus necesidades, pero experimenta un poco de frustración, ¿sale? Experimenta la necesidad o el deseo y después llega la madre y la atiende. O sea, es decir, sin dañar su confianza en el entorno, el niño sí tiene que saber y sentir a nivel experiencial que sus necesidades son cubiertas por el entorno, pero no necesariamente tiene que ser ipso facto, ¿sale? Entonces, eso lo comparto porque creo que puede ayudar a bajar un poquito el nivel de exigencia, porque ni aún esforzándonos lo vamos a lograr. Entonces, ¿qué caso tiene agotarnos o culpabilizarnos por aquellos errores que podamos cometer como padres? Si aún pudiéndolo hacer, es posible que también podamos generar daños que acaben siendo los mismos o similares a los que queríamos evitar. Es decir, si antes los papás pecaban de desatención, hoy en día el exceso de atención también puede generar problemas psicológicos y ya hay bastante evidencia de eso. Entonces, mi conclusión es relajémonos. Es decir, papá y mamá tenemos la intuición y las habilidades suficientes para saber cuando nuestro hijo tiene una necesidad fuerte, importante, ¿sale? Nosotros y los que hemos tenido hijos sabemos que sentimos el llanto y las expresiones de nuestro bebé de una manera muy íntima y personal. Traemos un aparato biológico, organísmico, suficientemente desarrollado durante muchísimos años para ser sensibles a las necesidades de nuestros hijos. Somos seres totalmente sociales y orientados a la relación. Por tanto, no creo que debamos preocuparnos. Si un día nos quedamos totalmente dormidos, creo que también los seres humanos tenemos la capacidad para ir afrontando estas limitaciones y dificultades de la vida. Y eso, a fin de cuentas, es un proceso gradual que conforme vamos creciendo a los 5, a los 10, a los 15, a los 20 años, va haciéndolos cada vez más fuertes, más resilientes, como ahora se está manejando mucho este término, con el cual yo no estoy totalmente de acuerdo, pero esta idea de resiliencia, de tolerancia a la frustración, de fuerza, de fortaleza existencial, es muy importante irla a desarrollar en un proceso gradual, lento, ¿sí? Pero respondiendo a la pregunta, ¿debemos atender en todo momento el llanto de nuestros hijos? No. Una, porque creo que no es posible, y dos, si lo hiciéramos, el precio que pagaríamos sería agotamiento, y si lo lográramos hacer, cosa que tampoco creo que sea posible, creo que también causaría problemas en el desarrollo posterior de nuestros bebés. Entonces, aprendamos de la psicología, tomemos lo valioso de la ciencia, estudios demostrados, y no dejemos de hacer esfuerzo por atender las necesidades de nuestros hijos sin positivizar demasiado, sin llevarlo a la perfección, sin extremar esta idea de rendimiento de que los papás y mamás debemos de ser super papás y mamás. Dejemos el super para Superman y los cómics, y dejemos que cada papá y cada mamá, según sus habilidades, según sus fortalezas, atienda a sus hijos, y seguramente con amor y con cuidado, con lo mínimo de amor y de cuidado, se podrán desarrollar nuestros hijos de una manera saludable y próspera.
Hasta aquí el video, te agradezco, un saludo y nos vemos pronto.